Bueno, seguimos. Entonces, hemos rápidamente visto que los cristianos empezaron a reaccionar en frente de la incapacidad de ir en peregrinaje en Tierra Santa, creando formas de meditación. Vamos a ver, vamos a entrar un poquito más en esta temática, ¿no? Los primeros, es muy interesante de ver que de los documentos que tenemos, entre los primeros que empiezan a hablar de esta problemática, del deseo de tener lugares, hacer una cruz, hacer una vía crucis, hacer algo, empieza todo este esfuerzo en una forma gradual, gracias, desde San Bernardo. Se crece mucho más con San Francisco y sigue hasta ahora. Quiero pasar a, hablando de meditar y siendo aquí y no necesariamente pensando a ir hoy a Jerusalén como una solución, vamos a ver, caminar con la historia de la iglesia, la historia de la meditación sobre la pasión, para ver cómo se desarrolló este ejercicio fundamental de la fe cristiana, es decir, acercarse de Cristo, conmemorar o vivir, tener la experiencia de la pasión. Si miramos en el siglo XVI, en España, tenemos la primera parte de este siglo, a Sant Ignacio de Loyola. Y Sant Ignacio ofrece en sus ejercicios espirituales, que son un poco el compendio, el resumen de su método de santificación. En la tercera semana, acuérdense que los ejercicios se encuentran en 4 semanas, los grandes ejercicios, ¿no? La meta de los ejercicios es de elegir o contestar a una llamada de Cristo. Y en la tercera semana, Sant Ignacio ofrece la meditación de la pasión. Me gustaría pararme solo 2 segundos sobre el método de San Ignacio en general y obviamente lo pueden aplicar a la pasión. Sant Ignacio en sus ejercicios, estoy hablando en general, es como la espiritualidad de Sant Ignacio, de los ejercicios. En su método, propone siempre a quien está haciendo los ejercicios de utilizar su imaginación. Es decir, que cuando dice Sant Ignacio, tú abres un paso de la Biblia, un paso del Evangelio, ciertamente en cualquier Evangelio, la mayoría del tiempo tienes a Cristo, porque es el centro del Evangelio. Pero Cristo encuentra a alguien, encuentra Zaqueo, encuentra a Mateo, habla a los fariseos, está sanando a alguien, ¿no? Los varios momentos de la vida de Cristo, como está contada en el Evangelio. Sant Ignacio dice, es importante cuando tú tienes un párrafo o un acontecimiento, como una sanación, por ejemplo, de imaginarte el lugar y las personas. Es decir, ponerte en el lugar mismo. Y ver, hasta que dice hay que sentir, si hay olor o algo, utilizar tus sentidos para poder entrar en este paso del Evangelio. Ese método es válido, ese método hasta hoy está usado por mucha gente y es importante saber que este método existe. Pero es verdad que ese método necesita un esfuerzo de imaginación y hay gente que no tiene la capacidad de imaginarse, la capacidad de casi ponerse dentro de un lugar, ¿no? Como se dice en inglés, ponerse en sus zapatos, ¿no? Hay gente que no tiene esa capacidad de empatía o de moverse en el tiempo y en el espacio. Hay otras que son muy fuertes,
muy fuertes. Ya tú dices, ustedes cierran los ojos, por favor, imagínense que ahora hay un árbol a la derecha y Cristo llega de allá, el vestido de azul, y hay 3 apóstoles atrás de él, una señora aquí que está acercándose de él, está hablando. Ya, ojos cerrados, la gente lo ve. Hay gente que no, que prueba un poco de dificultad para verlo, ¿no? En inglés hoy se dice, ¿no? To visualize, ¿no? Imaginarse, ver las cosas. Está bien. Eso es Sant Ignacio, el método de Sant Ignacio. Entonces, propone la pasión y propone también su método, los dos combinados. Y quiero contar algo, todo eso, estamos en España ahora en el siglo XVI. Santa Teresa de Ávila va a ofrecer algo, un paso más. Los pasos de antes son 2 antes de Sant Ignacio. Uno es moverse. El otro es crear la escena enfrente de ti, construir una cruz, como en varios pueblos de Europa, ¿no? O de otros países, ¿no? Que tenemos una cruz, no sé, yo hablo por la Francia, hasta hoy, cuando pasas con el coche por los pueblos, ves a menudo una cruz. Pero esas eran las misiones, misiones para reevangelizar la Francia en varias ondas. Y oleadas, gracias. Y la meditación de la pasión y poner la cruz, una nueva cruz, era como el acto más importante de esos ejercicios, ¿no? En cada parroquia, para renovar la parroquia, hacían misiones, entre comillas, misiones. Bueno, entonces, el primero es el peregrinaje. Segundo es crear el espacio físico, como hasta hoy lo hacemos, ¿no? Si vamos en algunos lugares de peregrinajes, hay una vía crucis. Y hoy, en todas las iglesias, alrededor del muro, hay una vía crucis. Entonces, es algo que también hacemos. La lectura de la pasión es como algo, tiene un poco del teatro, ¿no? Porque Cristo es el sacerdote, fulanito va a hacer la narración, fulanito otro será la gente que habla, esto hará Pedro, esto hará, etc. Entonces es como una representación, ¿no? ¿Por qué? Para que sea más fuerte, para que impacte más sobre nosotros. El tercer punto es Sant Ignacio, tú estás sola, tranquila y quieres entrar en la pasión. Entonces dejamos el peregrinaje, dejamos los elementos exteriores y buscas tú a imaginarte. Ahora, un paso más adelante. ¿Ven cómo yo estoy andando de lo más fuerte, de lo más físico, a lo más interiorizado? Sin negar el primero, el segundo, el tercero. El que nace después no niega los otros. Todos hasta ahora tenemos los 4. Estoy ahora por hablar del 4. Santa Teresa de Ávila dice lo siguiente, encontramos esto en el capítulo 28 del Camino de Perfección, un grande libro de pedagogía de la vida espiritual que utilizan hasta hoy las monjas para formar sus novicias. Y en ese libro Santa Teresa explica, en la segunda parte del libro, explica qué es rezar, la oración mental, o la oración del corazón, o la oración contemplativa. Y dice lo siguiente en el capítulo 28, dice, lo digo a mi forma, pero es el contenido. Dice, el día que descubrí que Dios moraba en el centro de nuestro ser, el centro de nuestro corazón, mi forma de rezar cambió. ¿Qué significa? Significa, yo leo entre las líneas, ella no lo ha dicho así. Dice que el método que yo utilicé hasta hoy, sin saber que Dios moraba en el centro de mi corazón, era un poco el método, un poco de los franciscanos y un poco de los jesuitas. Es decir, tenía que imaginarme allá. ¿Ella dónde está? En España. ¿Cuántos kilómetros hay entre España y Jerusalén? Muchos. Entonces, con un esfuerzo de imaginación, viajaba hacia allá para encontrarse allá. ¿Me siguen? Entonces, según ella, eso provocaba en ella o necesitaba de su parte mucho esfuerzo.
de imaginación, de viaje, es como ponerse en una tensión meditativa. En lugar de estar tranquilo, está como, quiero estar allá. Y la imaginación, en su caso, a ella no era tan fuerte. Ella dice que pasé toda mi vida, mi cabeza era como un molino. Sí. Mis pensamientos no podía pararlos. Entonces, rezar para mí, concentrarme, enfocarme sobre algo, era una tortura. Entonces, imagínense ustedes, imaginarse, visualizar, era mucho más complicado para ella. Pero buscaba, pobrecita, buscaba de hacerlo, ¿no? Y lo dice. Pero la ponía en una cierta tensión interior, un esfuerzo. Tú buscas alcanzar algo y no sabes si lo alcanzas y es el único método que te enseña. Dice ella, cuando oí hablar y leí, porque leyó a San Agustín, que dice, te buscaba, Señor, fue afuera y tú estabas dentro. ¿Se acuerdan de ese paso del libro de las Confesiones? Ese paso impactó mucho a Santa Teresa. Lo estaba leyendo probablemente en la Cuaresma del año 1554, si no me equivoco. Entonces, es más o menos en esa época donde vive ella. Ya tiene casi 19 años de vida religiosa, ¿eh? No es una nacida ayer, es una que tiene ya bastante experiencia, 19 años de vida de monja. Dice, cuando me dijeron esto, fue como una liberación, todo cambió en mi vida. Descubrir que no tenía que gritar fuerte para que Él me oye, solo hablar a voz baja o en silencio, el silencio de mi corazón, entrar en mi corazón. Acuérdense de todo el movimiento del recogimiento, ¿no? España vive desde el final del siglo XV, es decir, 1490 y pico. Los franciscanos en España, redescubran otra vez lo que se llamará el recogimiento. ¿Cómo rezar? Recogiendo todos nuestros sentidos y entrando dentro. ¿Por qué? Porque todo está basado sobre este principio fundamental, que Dios no solo mora fuera, no solo está en Jerusalén, pero también mora en el centro de mi ser. Y entonces, para encontrar a Dios, a Cristo, necesito dejar todo lo que está afuera y entrar adentro. Lo que dice Cristo en el San Mateo, en el Mateo 6:6, ¿no? Cuando dice, cuando quieras rezar, entras en tu habitación, cierras las puertas, pero aquí lo van a entender los franciscanos como la puerta del sentido, de los sentidos, del ver, del oír, del gustar, etc. Cierra esas puertas y mira adentro, hacia adentro, donde Cristo está. ¿Ok? Entonces, Santa Teresa recibe también no solo de los jesuitas, pero también esa tradición de recogimiento que existió e impactó mucho la España del siglo de oro, del siglo XVI, y entonces aprende que Dios está en el centro. Entonces, cuando descubre esa verdad, dice que todo cambió, su forma de rezar cambió, y yo añadiría la tensión que se generaba sin querer en ella, a causa del esfuerzo que ella producía para viajar con la mente y la imaginación y gritar, como ella dice, no gritar con voz, pero gritar para que tu voz sea oída, se oye en Jerusalén, imagínense, ¿no? El esfuerzo que tú haces, ¿no? Y ella es el tipo que meditó, por ejemplo, la oración de Cristo en el jardín, la meditó cada día de su vida, ella lo dice. No hay un día que pasó en mi vida donde yo no medité la oración de Cristo en el huerto, ¿no? Cuando dice, Padre, alejas esta copa de mí, cáliz de mí, pero no mi voluntad, pero la tuya, etc. Ella meditó eso toda su vida para para reforzar su voluntad, para tener una determinación más fuerte hacia el bien, hacia seguir a Cristo. Bueno, entonces, estamos aquí en varias formas de entrar en la pasión y llegamos a la más interiorizada con Santa Teresa de Ávila, donde tú puedes estar a casa, abrir la pasión,
entrar en tu corazón, encontrar a Cristo y meditar la pasión, etcétera, pero siendo aquí, no con un gran esfuerzo de imaginación, etcétera. Entonces, esas son algunas pinceladas para ver lo que existe en la iglesia. No estoy diciendo, por favor, eligen este método sobre el otro. Cada uno, lo que le llama la atención, lo pone en práctica. Lo que es más, lo ve más útil, más fácil, lo ayuda. No vas a lo más complicado, vas a lo más accesible a tu ser, a tu forma de ser. Y utilízalo para poder aprovechar, para que la puerta o la ventana que mira hacia Cristo se abre para ti. Es eso la meta. La meta es poder encontrar a Cristo. Bueno, entonces, como conclusión de ese punto aquí, quiero decir que la medida más fuerte para poder acercarse de Cristo Salvador, que me está a mí salvando hoy, entrar en contacto directo, se queda hasta hoy la meditación de la pasión, es decir, meditación entre comillas, entrar en la pasión. No hay otras formas más fuertes que esta forma. ¿Ok? Y los santos nos mostraron esto con esas pinceladas. Me gustaría añadir solo un punto. Es un ejemplo que se encuentra fácilmente. Tenemos muchos libros que son publicados, por ejemplo, en España, en el Siglo de Oro, que hablan de la meditación de la pasión. Varios libros de formas para meditar la pasión. Las formas llegaron a niveles de, no diría ni locura ni exageración, pero de multiplicación extraordinaria. Por ejemplo, hay dos estructuras que aparecen. La estructura semanal y la estructura diaria. Solo una añadidura sobre cómo se desarrolló la meditación de la pasión. La estructura semanal, y es la que yo aconsejaría, pero bueno, cada uno ve sus capacidades, es de vivir cada semana como una Semana Santa. Y eso lo vemos incluido con los místicos. Los místicos hasta hoy, la gente que tiene estigmatas o que vive la pasión cada semana, se ve que pasan la semana es para ellos como para nosotros una Semana Santa. Es decir, que empezando con el jueves ya empieza, diría, el color, el mood, ¿no? ¿Cómo se dice el mood? El humor. El humor, gracias. El humor cambia, ya esa tristeza y este acercamiento de Cristo en el huerto, etc. Después pasa la noche en la prisión, la mañana está juzgado 2 veces, una vez con los judíos, otra vez con Pilato y otro, etc. Después va a empezar, lo tratan mal, etc. Todo eso, más uno está, diría, santo más se acerca de la vida profunda de Cristo y de la iglesia, más siente que ese ritmo llega a ser su ritmo a él. ¿Por qué? Añado, ¿por qué nosotros queremos celebrar el domingo la resurrección si el jueves no es un verdadero jueves y el viernes no es un verdadero viernes y el sábado no es un verdadero sábado? ¿Por qué pedir el fruto y olvidarse del proceso que me lleva a ese fruto? Entonces, podemos, es un ejemplo, es una idea, no hay que torturarse demasiado, pero puede ser una forma de vivirlo. Pueden, por ejemplo, si uno tiene media hora, por ejemplo, en el jueves, la noche, cuando la casa está más tranquila, tomar la pasión y empezar el jueves a leer, meditar uno de los 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marco, Lucas, tenemos 4 versiones de la pasión, y empezar a seguir a Cristo, meditar. Y añadiría, ¿qué es meditar? Meditar es, como le he dicho la otra vez, leer en oración, rezando, un poco como la lección divina, ¿no? Leer esperando que Dios me hable a través del texto. Hasta que encuentro un paso, una palabra, una frase
donde siento que el Señor ya me toca el corazón. Pueden preparar mucho Kleenex cerca porque también puede generar emociones, ¿no? No es necesario, pero puede pasar. ¿Qué hacer en ese momento? Quedarse con ese paso, ese versículo, esa palabra. Y no correr. Y no querer decir, bueno, yo me leí el capítulo entero, yo me leí toda la pasión esta semana. No. Tú puedes quedarte con un versículo, con una palabra, pero no es una palabra que Cristo utiliza para tocar tu corazón con mucha fuerza. Párate, déjalo actuar. Entonces tú te quedas con esa palabra, tú vives dentro de esa palabra, llega a ser tu morada. Hasta que tú sientas que el jugo se fue. Cuando ya no hay jugo, no hay nada que sale, entonces te pones de pie otra vez, no físicamente, y empiezas a caminar y a seguir con Cristo. Entonces, ven cómo la pasión llega a ser una posibilidad, oferta a mí, para que leyéndola, una puerta, una ventana se abre mientras estoy leyendo. Y la puerta o la ventana se abre, significa un encuentro directo y personal y único entre Cristo y tú. Nada más. Entonces, hay esa forma semanal y hay una forma diaria, pero yo considero que la forma diaria es un poco, diría, de monjes y monjas y gente un poco que tiene tiempo, ¿no? Y no es el caso de la mayoría de nosotros. Si tú tienes tiempo, está bien. Si puedes hacerlo de forma resumida, está bien. Pero pienso que es un poco too much, ¿no? Pero la cuento lo mismo. Crearon en esos libros que, por ejemplo, ha sido publicado en España durante el siglo de oro, de cómo meditar la pasión, crearon según la hora del día donde se encuentra Cristo en su pasión. Entonces, la hora, estamos a las 9, entonces a las 9 Cristo está no sé dónde. Entonces tú puedes meditar. Y la hora 11, Cristo está ahora en otro lugar. Entonces tu día está santificado por la pasión de Cristo. Entonces tú estás siguiendo, en lugar de distribuirlos sobre la semana, o más precisamente sobre el jueves y el viernes, tú lo tomas como distribuido sobre el día. Bueno, o será artificial, será lo que será. Mi tarea es de decir, eso pasó, eso existió, eso quizás existe aún hoy, puede ser una posibilidad. Tú puedes hacer algo a tu tamaño, si quieres, brevísimo. Si te encanta, si piensas que eso es tu llamada, está bien. Pero, por favor, con un poco de discernimiento, ¿eh? Si no, uno puede dejar su cabeza. Entonces, hay muchos ejercicios que se añadieron a eso. Antes de acabar esta segunda parte, quiero añadir 2 o 3 cosas. Hay muchos otros ejercicios que se añadieron. Tenemos la Vía Crucis, que es una vía fundamental, hoy es esencial en la vida de la iglesia durante la Cuaresma. Lo hacemos y es una preparación para la verdadera Vía Crucis, que es el Viernes Santo, que es la lectura de la Pasión. Es esta la Vía Crucis, ¿ok? Hay el rosario, los misterios dolorosos. Hay el rosario de la misericordia, que es todo alrededor de la pasión de Cristo y su sangre, etc. Hay representaciones, ¿no? Representaciones existen. En el pasado, en el presente existieron. Hay procesiones. En varias ciudades de España y Latinoamérica y otros países hay procesiones. Dejamos aparte todo el folclórico que se presenta alrededor, pero sí una procesión, está vivida con mucha interioridad, es algo muy fuerte, es algo muy bello. Es como una Vía Crucis, es algo semejante. Y pienso que es siempre una puerta abierta para el pueblo. No todos lo ven así, con piedad. Algunos lo ven como folclore, algunos lo ven, no sé qué ven en eso, pero yo personalmente me impresiona siempre. Hay siempre en las familias, ¿no? Unos son pro pasión, pro procesión y los otros son contra, no quieren porque no sé qué.
¿Quién se siente atraído? Está bien. ¿Por qué si lo vives con Cristo? Está bien. Hay música también. ¿Cuántas obras de música clásica? O antes del clásico, ¿no? Pensando a la liturgia gregoriana y las otras liturgias, la bizantina, la liturgia maronita y otro. Son impresionantes las obras ya de liturgia. Se añadieron progresivamente otras obras que son o paralitúrgicas o añadidas, ¿no? No sé si conté a ustedes, ¿no? El Haydn, ¿hablé de Haydn? Sí, la semana pasada. Bueno, Haydn era una liturgia en la Catedral de Toledo, ¿no? Y compuso música para las 7 palabras, la meditación hecha por, no era el obispo, pero era alguien, no me acuerdo, el rector o algo de la catedral, o el predicador del día, y música para las meditaciones sobre las 7 palabras de Cristo. Muy interesante. Tenemos las pasiones de Johann Sebastian Bach, ¿no? Sobre la pasión de San Mateo y la pasión de San Juan. Pueden verlo. Hay oratorios de Beethoven, por ejemplo, sobre Cristo en el Horto de las Olivas, muy interesante. Bueno, cada uno con su gusto y con su cultura puede abrir esas puertas que existen ya y son todas alrededor de la pasión también. Bueno, hay film, por acabar, con algo muy conocido, el film, por ejemplo, de Mel Gibson o otros films, quien le gusta, hay detalle. Está hecho con mucho profesionalismo el film de Mel Gibson a varios niveles, entonces está bien también. Bueno, ahora me gustaría pasar a la última parte, que es, diría, quizás la parte más útil también de esos encuentros, que son buscar entender lo que pasa cuando meditamos la palabra cuando meditamos la pasión. Y voy a apoyarme sobre el texto de Isaías 53. ¿Qué pasa? Hemos hablado de varias medidas, varias vías, varias ventanas o puertas que pueden abrirse para que Cristo y su pasión y yo nos podemos encontrar. Es esta la meta. Encontrarse con Cristo en los diferentes momentos de su pasión. Ese encuentro, ¿qué pasa en ese encuentro? Entonces voy a entrar un poquito más en el detalle del análisis del encuentro, para no quedarse. Bueno, hay mucha gente que sería muy feliz con todo lo que he dicho y pueden ya empezar con su creatividad personal, ya utilizarlas y rezar y hacer. Pero pienso que un poquito de ayuda sirve siempre. En el texto de Isaías, que hemos leído al principio, que es el punto de partida de la evangelización, hay unas palabras que son más que una descripción de la pasión. La descripción de la pasión es decir, bueno, veo un hombre que está caminando, que está esto, lo estoy describiendo. Pero cuando Isaías pasa de la descripción a algo más profundo, está cambiando de nivel. Por ejemplo, cuando él dice, voy a leer desde el número 4 y después voy a añadir. Gracias. A él que soportó nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Esa es descripción y opinión. Descripción de Cristo y lo que la gente puede opinar. Después, él en cambio. Miren cómo Isaías dice, no. Vamos a entrar
Vamos a buscar entender lo que está pasando. Ese análisis sirve para el encuentro de cada uno de nosotros en su oración, en su encuentro con Cristo. Él, en cambio, dice, fue traspasado por nuestros pecados o nuestros traspasos. Entonces, ve una relación entre lo que está pasando a Cristo en su pasión y mí, y yo. La pasión es algo muy personal, tuyo, no solo suyo, tuyo. Porque la pasión somos nosotros que la hemos creada, en el sentido que somos nosotros con nuestros pecados, con nuestras ofensas, con lo que hemos hecho, etcétera, que hemos herido a Cristo. Entonces, ciertamente hay pecados mucho más graves que los nuestros, espero para nosotros, digo. Pero de hecho, al final, pecamos. Pasó. Dios primero que no pasa en el futuro, pero por flaqueza o por debilidad humana, pasa. Entonces, la pasión no es la historia de Cristo, es la historia de lo que yo he hecho a Cristo, de lo que Cristo aceptó de mi parte y de lo que Cristo hice para mí, en cambio. Entonces, la pasión es una historia, es mi historia. No estoy leyendo un acontecimiento del pasado. Estoy abriendo los ojos para ver lo que yo he hecho a Cristo y lo que Él hizo para mí. Es un encuentro de dos personas que actúan. Yo actúo, Él actúa y después actúo. Pero una vez es el pecado, después es el perdón, es el amor, es la misericordia y después es el recibir su misericordia y su perdón y es el agradecimiento. Ven cómo hay un movimiento de ida y vuelta cuando uno medita la pasión. No estoy leyendo algo extraño a mí, es mi historia que yo encuentro, es el libro de mi historia. ¿Me siguen? Entonces, hay un efecto de espejo en la pasión. Hay un efecto de espejo en la pasión. Yo me veo en Él. Y Él me ama al punto de recibirme completamente en Él. De cargarse totalmente de mí, no en parte. Yo me veo cargado por Él, amado por Él. Acuérdense, por favor, la pasión es la manifestación más fuerte del amor y de la misericordia de Dios. No es un lugar, lo hemos pasado el muro del dolor la semana pasada, ¿no? Hemos dicho que la pasión sí hay sufrimiento del cuerpo, sí hay sufrimiento del alma en Cristo. Pero añadí mostré una dimensión nueva, como en la pasión Cristo con su cuerpo purifica mi cuerpo y me libera de la esclavitud al cuerpo, con su alma y su espíritu purifica y sana mi alma con todos mis pecados, etc. Pero el fruto de todo eso es abrazarme. Abrazarme. En la cruz no es solo dolor. El dolor es un camino, pero no es un fin. El dolor es un pasaje. Sí, como un túnel, como un pasaje, ¿no? No es el fin, estoy pasando. Pero el fin, ¿qué es? El abrazo, la unión con Cristo, la unión con Dios. ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces, es eso. Por esa razón que la pasión es jugosa. Es el lugar más jugoso del Evangelio. Es el fruto más lindo, más sabroso del Evangelio. ¿Por qué? Porque encuentras el que te ama, el que te perdona.
aquel que te perdona, ¿no? Como Pedro, por ejemplo, acordámonos de lo que pasa con Pedro. ¿Y quién no se siente a veces como Pedro? Bueno, hablo para mí mismo, quizás ustedes no se sienten, pero ¿qué hace Pedro? Pedro con toda pasión humana, no espiritual, dice a Cristo, yo te voy a seguir, ¿dónde vas a ir? Te voy a seguir. Cristo le dice, Pedro, ¿dónde voy? Tú no puedes llegar. Pedro contesta diciendo, no, voy a seguirte. Y quien te toca lo voy a matar. Pedro, cálmate, no es así. Ven un poco la pasión humana que Pedro pone para seguir a Cristo. Y Cristo le dice, cuidado Pedro, porque no va a cantar el gallo 3 veces que tú me vas ya a negar. Y eso pasa. Y como diría San Ignacio, nosotros estamos en los shoes, ¿no? En los zapatos de Pedro. Tú has dicho, pero de hecho no lo estás haciendo. Y entonces Pedro dice, no lo conozco. Y la mujer le dice, sí, tú tienes el mismo acento, Galileo, estás de allá, como él, eres uno de sus discípulos. Dice, no, mujer, no lo conozco. 3 veces. Después, uno de los evangelios cuenta que después de eso canta el gallo, sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué? Se echa a llorar. No solo llorar, antes de llorar algo. Sí, Jesús lo mira, ¿no? Sí. Jesús lo mira. No voy a decir nada, porque eso es tuyo, no es mío. Cada uno tiene esa mirada. Cada uno entra en esta mirada y ve a Jesús, no sé con qué ojos. Ciertamente, con ojos de perdón, con ojos de no sé, no voy a entrar en eso. Es algo sagrado, es tuyo. Yo no entro en tu zona sagrada. Tú eres un ser sagrado, yo no entro allá. Pero te digo que algo muy fuerte, algo muy grande pasa en ese momento. Entonces, cuando tu mirada y la mirada de Cristo se crucen, están alineadas, ¿qué pasa? Es esta la meditación de la pasión. Es aquí que tú ves que lo que tú hiciste, lo que yo hice, mejor que hablo en mi nombre, es en ese momento que yo veo lo que yo hice, pero es el momento que veo que el mal mío, mis actos no tienen la última palabra. Que Cristo con su mirada ya mucho antes de cuando va a aparecer y a decir a Pedro, ¿se acuerdan? No, me amas 3 veces, porque me negaste 3 veces, ¿no? Entonces, me amas 3 veces. Y Pedro le da pena que Cristo le pregunta 3 veces. Bueno, tú me negaste 3 veces. Pero mucho antes de ese diálogo, hay un diálogo silencioso entre la mirada de Cristo y Pedro. Estamos hablando de nuestra meditación de la pasión. Estamos hablando de lo que ganamos. En la pasión de Cristo tú ganas, pero con la condición de vender todo. En la pasión tú ganas. Es decir, tú ganas el perdón de Cristo, tú ganas el amor de Cristo, un amor que tú no puedes explicar. Como decía la lectura, pienso que era ayer, ¿no? Dice, con mucha dificultad uno muere para una persona justa. Imagínense morir por un criminal. Entonces, el amor de Dios no se explica, porque no es que nos amó cuando estábamos bien, cuando estábamos actuando bien. No. No nos amó cuando estábamos justos. Justos, un hombre justo, ¿no? Es decir, que sigue a Dios en todo. No, cuando estábamos buen católicos, nos amó Cristo. No nos ama con estas apariencias. Nos ama sin condición y es algo que en francés es bouleversé. Te sobrecoge. Ese amor no lo explicas. Y no vas jamás a poder explicarlo. Y es necesario encontrar esta calidad de amor para empezar a ser un ser humano. Porque todo lo pagamos en la vida, pero eso no se paga. Eso es su ser. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Todo se paga.
¿quiere un vaso de agua? Ah, bueno, pagas una esterlina. ¿Perdón? Todo se puede comprar. No, todo se paga. La salvación no la puedes comprar, no la puedes pagar. Te la ofrece. ¿Tú qué pagaste? ¿Qué ofreciste? Pecados. Infidelidades. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Entonces es esta, la belleza del descubrir una dimensión del ser mismo de Dios que te sobrecoge. Te mueve profundamente, te pone upside down, de revés, voilà. Es esto. Nosotros necesitamos descubrir el amor, este tipo de amor. Cuando hoy en la lengua inglesa te dicen unconditional love, va. ¿Qué es eso unconditional love? ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas este unconditional love? Ciertamente una mamá sabe qué es el unconditional love, ¿no? A pesar de que lo paga muy caro, pero sabe que es esta paciencia, ese amor renovado que no se cansa, etc. No son todas las mamás, a propósito, pero muchas, gracias a Dios muchas. Por eso que Dios toma el ejemplo de la mamá. ¿Qué dice Dios? Si una mamá se olvida, yo no me olvido. Entonces sabía Dios el corazón de la que creó como mamá. Entonces, vuelvo al punto este. Es una cuestión personal de descubrir, de saborear, de experimentar esta calidad de amor que no existe en la tierra. Por eso decía, todo se compra. Es decir, que la tierra te ofrece siempre algo que equivalente, ¿no? Te doy uno, me das uno. Te doy esto, tú me das esto. Pero te lo doy para nada. No, esa lengua no es muy conocida. No está muy conocida esta lengua. Entonces, descubrir esa lengua, descubrir que Dios te ama en esa forma, tú eres un rey o una reina, ¿sí o no? Si tú sabes que Él te ama en esa forma, con esas condiciones que son suyas, no tuyas, tú dices, el mundo es mío. Como dice San Juan de la Cruz, el mundo es mío, los justos son míos, los pecadores son míos, los ángeles son míos y la Madre de Dios es mía. San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, es esto, encontrar, pero esa es una experiencia tuya. Yo puedo de fuera decir 2 o 3 palabras, pero mi tarea es decirte eso existe y decirte, por favor, mira, vas en esa dirección. Todos los santos experimentaron, pero cada experiencia es única. Puedo decir elementos repetidos o esenciales, pero es tu experiencia. No puedo yo hacerla en tu lugar. ¿Nos entendemos? Sí. Bueno, me gustaría resumir otra vez los pasos de este efecto de espejo y después acabamos, ¿ok? Porque si no sería demasiado largo. Primero, el verbo herir, hiero a Cristo. Herir a Cristo, primero yo hiero a mí mismo, porque el pecado daña, me hago algo malo a mí mismo, sí, ciertamente con debilidad, sin querer, pero hago algo malo, también soy yo el primero a perder. No es que solo hacia Dios. Entonces, hay eso como el primer paso. El segundo paso, Él aceptó ese hecho. Recibe la herida en sí mismo. Las puertas que nos abren al ser mismo de Dios son las heridas que hemos realizado en Cristo. Se abrieron la puerta para recibir el amor de Dios. Entonces, siendo mi Salvador, siendo el Cordero de Dios, recibió y se abrió entonces. La herida se abre. La sangre, el amor, su ser salen y se comunican a nosotros. Entonces, aceptó de recibir la herida y entonces se crea una semejanza, por favor. Se crea una semejanza entre yo y Él.
porque yo me veo en Él, porque Él aceptó de recibir mi oscuridad, mis pecados, mis tinieblas. ¿Me siguen? Entonces yo veo, contemplo en Él una nueva semejanza que Él quiso. Es su iniciativa, es su deseo. Cristo, cuando entra en su pasión, entra libremente, entra eligiendo de hacer esto. Nadie lo obliga o lo obligó. O no era como un destino inevitable, ¿no? Como algo del destino se dice, ¿no? Le destin, el destino. La fuerza que tú no puedes cambiar, ¿no? No, no era así. Es elección personal suya. Y como dice la Biblia, se hizo semejante a nosotros en todo. Pero recibiendo el pecado, empieza a ser más semejante a mí. Él no hace pecado, no peca, jamás. Él es el santo. Pero acepta de amarme como soy. Él elige la herida en Él que me va a sanar. Él elige de sanarme a través de la herida que yo realicé en Él. Es verdad que nadie quiere herir a Cristo y nos da mucha, inmensa pena de saber que nosotros hemos dado dolor o sufrimiento a Cristo. Pero al final es la realidad, es la verdad. Entonces, Él, cuando nosotros también aceptamos esos hechos, el mecanismo, Él elige de pasar, de comunicar su amor a través de la herida. Entonces, eso significa, como yo decía un poco antes, cuando tú lees el texto en esta actitud, cuando abres la pasión, no es complicada la cosa. Tienes el Evangelio, abres el Evangelio, tienes 4 versiones de la pasión, te tomas una y la lees. Y cuando tú sientes que hay una ventana que se abrió, y la ventana ahora sabemos que es algo más profundo, no solo es este texto o este paso, pero es también la conexión, la semejanza que existe entre tú y yo. El hecho que Él te recibió y Él te comunica su amor, su perdón. Es importante de parar, de quedarte allá, de no moverte desde este. Cuando ves que Él te está hablando, cuando ves este efecto de espejo, ves esta comunicación, esta semejanza, párate. Párate y deja la gracia trabajar. Como he dicho, puedes tener un montón de Kleenex a tu lado porque es normal que es un momento muy fuerte de tu vida. Y hay que pasar por eso. ¿Por qué? Porque hay que ver que Cristo te abrazó totalmente, sin condiciones. Que hay algo único entre tú y yo. Entre tú y Él. Que hay algo único entre tú y Él. Un secreto entre tú y Él. Aquí nadie entra. Y no lo cuentas a otros, no es algo que tú pasas así por la calle para contar. Es algo tan íntimo, tan personal y único. ¿Ok? Entonces, ven ustedes cómo la pasión, las palabras de la pasión son esenciales, son un camino para nosotros, para encontrar a Cristo, para ser salvados, para ser recibidos por Él. Bueno, yo pienso que sería mejor de parar aquí, porque ya acuerdo solo a ustedes los 3 pasos que hemos visto hoy. El primero, mostrar cómo en la experiencia, el punto de partida, estoy resumiendo en 3 palabras el encuentro de hoy. El primer punto, ¿cómo se acuerdan? Como Isaías 53
Invito a ustedes a leerlo, meditarlo. Si jamás lo han hecho, es algo fuerte. Entonces se preparan, no se ponen en medio del living room con el resto de la familia, se ponen un poco al lado. Y entonces, como Isaías 53 es el punto de partida de una experiencia y de la predicación, como Santa Teresita dice, ¿no? Empecé a entender todo cuando me hablaron de la pasión. Y Isaías 53 te habla de la pasión. Eso es el primer punto. Como Isaías 53 es central en la vida de la iglesia, es el entender la pasión, el entrar en la pasión, y la paradoja se encuentra con abundancia en el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Segundo punto, hemos visto con rápidas pinceladas de la historia de la iglesia, la cuestión del deseo de poner mis pasos dentro de los pasos de Cristo, de seguirlo lo más cercano y más esencialmente vivir, pasar por los lugares donde Él sufrió, donde Él derramó su sangre, es decir, Jerusalén, cómo el peregrinaje es importante, cómo después, cuando no se puede realizar el peregrinaje, cómo los cristianos buscaron a trasladar todo lo que pasaba allá en un lugar, en su ciudad, en su iglesia, crearon con varias medidas la realidad de la pasión para poder aprovechar de la pasión. No solo golpear los sentidos, golpear emocionalmente, no se trata solo de emociones, se trata de la experiencia, de encontrar el amor de Dios. Es algo muy fuerte. Hemos visto cómo San Bernardo, después San Francisco, después San Ignacio, después Santa Teresa de Ávila y la tradición, el ejemplo más particular del desarrollo de la meditación de la pasión en España, como semanal o diaria, toda esa riqueza del acercamiento a la pasión, todo eso fue el segunda parte. La tercera parte, que para mí es la más importante, quizás no la más larga, pero la más importante, donde ese efecto de espejo, hemos entrado un poquito más para entender el efecto de espejo, la relación entre mis actos y Cristo en su pasión, cómo me recibe, cómo me perdona, la experiencia de ese amor único, ¿qué hace el amor? Sobrecoge profundamente nuestro ser. Y pienso que esta flecha del amor de Dios, de su misericordia en nuestro corazón es esencial. Ahora la cosa está en las manos de ustedes. Pedimos al Señor de ayudarnos todos a vivir a la pasión, tomar las posibilidades que pone en nuestro camino para vivirla. Muchísimas gracias. Decimos un Padre Nuestro para agradecer al Señor para su pasión, agradecer al Señor, como dicen algunos, ¿no? Él es así. Entonces te agradecemos para ser así. Me encuentro siempre, por ser así, gracias. Es una expresión que encuentro siempre un poco rara, pero gracias, Señor, por lo que eres. Gloria a ti, Señor, por lo que eres. Es tu naturaleza, pero es algo que nos sobrecoge, que nos mueve muy profundamente. Gracias. Te agradecemos, Señor, con la Virgen, con todo nuestro corazón, por todo lo que hiciste para nosotros. Ayúdanos a entrar en tu pasión para recibir ese amor, ese perdón y todas las gracias que quieres ofrecernos y mostrarnos que tú tienes la última palabra, que la fuerza de tu amor, de la gratuidad de tu amor, es ella que tiene la última palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes próximo.